Muy buenos días tengan todos ustedes, amable público, que sábado tras sábado esperan esta propuesta Cooperativismo y Desarrollo. Yo soy Teddy Méndez y como siempre le tratamos de llevar un contenido variado, pero sobre todo informativo, educativo. En esta hermosa mañana yo tengo que darle, por fin, que lo estábamos extrañando, la gustosa bienvenida a nuestro querido amigo y productor también de este espacio, el doctor Marcelo Carmona. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Teddy. Buenos días a los amigos televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio, Cooperativa y Desarrollo. Así es, Marcelo. Mira, en el día de hoy nosotros nos sentimos más que regocijados, nos embarga la emoción de saber que precisamente el mes de octubre, este mes, y en el día de ayer, se apertura oficialmente en todo el periplo del mes de octubre, el mes del cooperativismo nacional en la República Dominicana, puesto que dos acontecimientos importantísimos revisten de este día alegórico a las festividades y a elevar por todo lo alto los altos vuelos del cooperativismo nacional, que día tras día vuela con más y más alto. Y nos referimos precisamente a que en el 1996, en el 98, a petición del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP al Congreso Nacional, se le pidió al Ejecutivo y al Congreso para declarar el mes de octubre el día o el mes de las festividades cooperativistas en la República Dominicana. Esto así porque por dos acontecimientos muy importantes. Ahí tenemos, señores, el CONACO, el presidente del CONACO, junto con el presidente de FEDOCO, la Federación Dominicana de Cooperativistas, de Cooperativas. Ahí tenemos Jorge Eligio Méndez, que estuvo en el día de ayer aperturando el mes del cooperativismo junto con algunas autoridades y obviamente con algunas personalidades importantes del sector cooperativo en el altar de la patria, rindiendo, ¿verdad?, homenaje y reverenciando la importancia de este día, haciendo una cronología histórica de por qué precisamente este día importante, Marcelo. Y, como ya decía, el hecho se suscita porque en octubre, específicamente el 25 de octubre del año 1963, pues nace el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, que es el órgano que regula, el órgano rector y fiscalizador de las cooperativas. Pero además, en octubre también, hace exactamente 75 años, nace la Mano Guayabo, una cooperativa muy importante donde se sembró la semilla del cooperativismo. Así que en el día de hoy, sábado de hoy, todo el trayecto del mes, lo que son las federaciones, tanto la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental como diferentes federaciones regionales que conforman ese organismo de tercer grado, van a estructurar, Marcelo, todo un mes de festividades, y las cooperativas de base también, dentro de su propio esquema de festividades, también tienen una serie de actividades planificadas para honrar este importante día, Marcelo. Sí, la verdad es que el sector cooperativista ha tenido un desarrollo bastante formidable, sobre todo el presidente Luis Abinader, al ser el primer presidente que se inscribe en una cooperativa. Así que es. Tiene un interés supremo en que ese sector progrese, ha venido desarrollándose de manera tal que ya inclusive hay algunas instituciones bancarias que están teniendo celo con el sector cooperativista, a pesar de que ese sector no maneja de que los fondos de la cooperativa, bueno, pues van a los bancos. Yo por ley entiendo que ellos pueden coexistir. Lo único que se ha podido comprobar que dentro del cooperativismo hay un mayor desarrollo de los ingresos que cuando se hacen las inversiones en los bancos. Así que nosotros vamos a felicitar a todo el sector cooperativista y esperamos que en este mes sea donde verdaderamente se logren una serie de impulsos y que el sector cooperativista pueda alcanzar mayores cantidad de adeptos. Así es.
Bueno, consabido está una explicación del doctor Carmona muy atinada de que no existe una competencia ni un defraude, una competencia desleal entre el sector cooperativo y la banca multimedia, puesto que los valores que recatan, que cautivan las cooperativas por ley tienen que ir 24 horas a la bóveda de los bancos multimedia del país. Miren, cooperativismo y desarrollo siempre tiene un tema o dos temas sociales que para analizarlo con ustedes, pero a su vez, si nosotros apuntalamos y ponemos el dedito en la llaga, también tratamos dentro de nuestra cosmovisión de llevar alguna solución, puesto que lo que está pasando, Marcelo y amigos televidentes de este espacio Cooperativismo y Desarrollo, con el cambio climático es altamente preocupante. Es una alerta mundial lo que está aconteciendo, es un llamado universal frente al cambio climático. Ustedes ven y hemos sentido los dominicanos, amén de que estamos en el Caribe, en el corazón del Caribe, un alto calentamiento y un calor excesivo. Pero eso no es fruto de así de fortuito. Miren, los países industrializados del mundo entero tienen una culpa muy grande en cuanto a lo que está pasando en el cambio climático universal. De no buscarle solución a esto, las grandes potencias, de no tratar de revertir esta triste realidad que hoy en día hay una escasez de agua universal que ronda básicamente los 2.000 millones de seres humanos sin acceso al agua potable directa, pero además en zonas fértiles, productivas, la depredación, la erosión de la tierra inmisericordiamente, y en zonas desérticas, lluvias profusas y abundantes. Para los próximos meses se espera, específicamente aquí en América Latina, en Norteamérica, en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, la nevada más extensa se pronostica. Eso no es fruto de una casuística. Eso es, entonces, Marcelo, ¿qué nosotros proponemos desde Cooperativismo y Desarrollo? Miren, el sector cooperativo dominicano alberga 2.5 millones de afiliados en sus cooperativas de bases, organizados en cooperativas de tercer grado, llámense las federaciones, cuarto las confederaciones de cooperativas que rigen este sector. Amén de esto, se mueven 246.000, 250.000 millones de pesos dominicanos todo el año en los procesos para darle soluciones a esa gran plantilla social que concentran las cooperativas. Ahora, vemos cómo la cooperativa de modo individual, entre su política social y dictaminado por el séptimo principio que establece compromiso con la comunidad, tiran y se abocan a estructurar y a poner en ejecución diversos planes en el ámbito de limpieza de costas, reforestación de zona boscosa y demás. Ahora, nosotros nos preguntamos, si somos 2 millones de cooperativistas en un país de 10 millones de personas y 1.500 cooperativas, ¿por qué esos organismos de integración macro, llámese el CONACO, y le hacemos un llamado al CONACO, al presidente Jorge Eligio Méndez, que es un hombre con una sensibilidad, y lo tenemos, a Quiñones, Manuel Quiñones, presidente que está al lado ahí en esa imagen que pusimos, del presidente de Manuel Quiñones, presidente de la Federación Dominicana de Cooperativistas, de Cooperativa FEDOCO? ¿Por qué no estructuramos un plan de siembra masiva de árboles y por lo menos movilizar una gran cuantía, el 40% de los cooperativistas que se movilicen, junto con las instituciones que tienen que ver con la responsabilidad de estos temas, como es agricultura, ¿verdad? Limber Cruz, el ministro de Agricultura, integrarlo. También a el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, e integrar también al Instituto Agrario Dominicano y hacer un plan, por lo menos decenal, en una primera fase de 10 años, con el objetivo, Marcelo, de sembrar
5 millones de árboles. Se me ocurre, nosotros no somos técnicos en agricultura, pero el sentido común nos indica, nos lleva, señores, a que hay que luchar para poder revertir. Ahí tenemos al ministro de Agricultura, podemos integrarlo, que se unan con las federaciones de cooperativas, con el CONACO, con el Consejo Nacional de Cooperativas, porque si nosotros lo que tenemos y queremos, es una crítica que la hacemos, sin que ninguno del sector se sienta aludido, si lo que queremos es una foto y una, ¿verdad?, y una pasarela y un paliativo a esto, no. Entendemos de que debe de haber una política estructurada, Estado, sector cooperativo y cuantos sectores de la vida nacional puedan sumarse para que así, en un largo plazo, nosotros podamos dotar al país de los árboles necesarios que puedan venir a contrarrestar, porque, señores, la depredación y ya el daño básicamente del clima es irreversible a nivel universal. Bueno, Teddy, lo que tú has dicho es una realidad. Nosotros como país tenemos que contribuir a la mejora del cambio climático, aunque quisiera señalarte que la República Dominicana, frente a ese universo, constituye apenas como si fuera un grano de arena en el mar, porque nosotros somos un país pequeño y déjame decirte que somos autosuficientes en la producción del 85% de los productos que consumimos, y yo pienso que va a haber cierta mejora en el cambio climático, porque ese ha sido un tema de primerísimo primer plano entre todas las potencias mundiales. Tú sabes que el cambio climático básicamente se produce por esos gases fósiles que se queman. Entonces es importante lo que tú dices con relación a la siembra de los árboles, porque ellos captan todo ese monóxido de carbono a través de la fotosíntesis. Entonces ellos lo reproducen y nos lo entregan sano. Pero fíjate la ironía de la vida, que uno de los países que más que se quiere comportar como el guardián de ese cambio climático en los Estados Unidos, y ha sido el que se ha quedado fuera de todos los países en firmar el acuerdo para respetar eso. Sin embargo, otras naciones lo han hecho. Lo que quiero significar es que debe ser el mundo en conjunto que se prepare para esos fines. Yo pienso que el llamado que hizo el Fondo Monetario Internacional a la mayoría de los países, presagiando una hambruna para los próximos días, debe de servir no como una voz de alerta, sino como acicate, para que todos de una manera conjunta podamos emplearnos bien a fondo en lo que es la masificación de los árboles, porque la verdad es que ciertamente, mira, esos desastres que se esperan de la naturaleza ponen en peligro a la humanidad. Tuviste esa lluvia en los Estados Unidos. Oye, específicamente en Nueva York. Unos 8 pies de altura. Algo que ha sido inusual, y todo eso tiene que ver con la venganza que está tomando el cambio climático. Y la naturaleza per se. Así que el enfoque que tú haces, Marcelo, es un enfoque muy atinado, y tenemos que revertir la plantilla de producción de energía, a parar los fósiles, entonces no a la energía alternativa. Miren, señores, nosotros vamos a una pausa comercial, tenemos compromiso comercial que llevar a ustedes, y en breve retornamos a su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de $600 de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos.
Gracias por permanecer con nosotros en su espacio. Gratísimo honor el saber que ustedes están ahí esperando su espacio. Y nosotros tenemos la responsabilidad sacrosanta, una responsabilidad muy profunda de estructurar los temas que vayan acorde y al gusto al paladar educativo científico de ustedes, llevando siempre esa propuesta y analizando desde nuestra óptica estos temas tan importantes al interior de las cooperativas, que tenemos muchos temas por delante que debatir en nuestro contenido de hoy, pero también apuntalando a la mejora de la sociedad en su conjunto, porque el principal activo que tiene una sociedad es la gente, y nosotros entonces tenemos que llevar estas informaciones y estas preocupaciones para que así se pueda apuntalar y desarrollar y seguir caminando el camino que toda nación decente con códigos civilizados elevados aspira, que es el buen vivir, amén de las complejidades que se suscitan. Miren, señores, hace alrededor de un tiempo reciente, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP y el Infotep suscribieron sendos acuerdos interinstitucionales entre Rafael Franco Badía y Franco de los Santos, ambos directores de sendas instituciones, uno el presidente administrador de IDECOP y el otro director ejecutivo del Infotep, el Instituto de Formación Superior Educativa, ¿verdad? Académica. Sí. Entonces, ese acuerdo consiste en que el Infotep ha de preparar en un periodo de 3 años todo el personal y los colaboradores que tiene el IDECOP, que ha llegado nuevo a la gestión. Excelente, fenomenal. Y nosotros felicitamos esa iniciativa, puesto que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP tiene una responsabilidad capital en cuanto a normatizar, fiscalizar de modo eficiente y eficaz con el material humano, con el recurso humano que tiene allí. Tiene que fiscalizar 1.500 cooperativas y con el afán, y ya Marcelo lo ha dicho, tenemos un presidente, un jefe de Estado cooperativista, y con el afán de cooperativizar la sociedad para buscar alguna alternativa y ese paliativo necesario en cuanto al combate que tenemos que enfrentar la sociedad universal, pero sobre todo los dominicanos, en cuanto a toda esta vorágine que ha producido el sistema capitalista per se. Entonces es un modelo alternativo el cooperativista. Ahora, para poder fiscalizar y llevar las riendas de un sector amplio macro, es necesario que el personal que labora allí esté edificado. Ahora, fíjense ahí, si nosotros suscribimos un acuerdo, pero también es justo llevar un salario digno para el empleado, el colaborador que labora allí en IDECOP, Marcelo. No es posible, y ahí hago un llamado, no es posible, señores, y me duele, es un pesar para mí. Y yo sé que eso va a cambiar, porque el cooperativismo y desarrollo está aquí para eso, para ayudar, no para criticar la gestión de nadie. Nosotros no somos un espacio para eso. Señores, no es posible que un fiscalizador de cooperativa esté ganando 25,000 y 30,000 pesos, donde tiene que ir a fiscalizar, auditar una empresa social, que amén de que caminen bien, tienen sus situaciones por debajo, todos lo sabemos, aquí no somos tampoco todos santos, a fiscalizar una cooperativa de 6,000 y 7,000 millones de pesos, un hombre ganando 30,000 pesos. Sí, aunque es importante destacar con relación a lo que tú decías, que nosotros en este espacio no queremos criticar a nadie. Puedo decirte que con esa cuestión incluso nosotros no le causamos ningún tipo de daño al director del IDECOP, el amigo Franco de los Santos, porque resulta que esos salarios lo encontró ahí y no ha dependido de él, y no ha sido él que lo ha impuesto reduciéndole a nadie, sino que ese es un problema que viene de una manera ancestral. Así y todo lo contrario, él debe de sentirse satisfecho de que nosotros estemos abogando porque haya mejores salarios, porque eso va a conllevar a que sus trabajadores se sientan bien motivados. Y de todas maneras, uno decir que esa alianza estratégica hecha en el IDECOP con el Infotep ha sido algo bastante encomiable, y felicitar al presidente Luis Abinader
por ese ojo clínico que tuvo al poner en el Infotep al profesor Santos, porque la verdad es que se ha hecho un trabajo encomiable y la sociedad dominicana todavía no ha apreciado en su justa dimensión la labor que se viene destacando ahí, porque desafortunadamente nosotros nos encontramos en este momento con una juventud, lamentablemente tengo que decir así, de una época de reggaetón, de vida fácil, porque ustedes saben lo que es la labor que está realizando el Infotep con la insertación de una serie de cursos, incluyendo esa mecánica, esos vehículos híbridos, que realmente esos jóvenes tan pronto salen de ahí, la persona vive esperándolo para darle empleo, pero hay como poca dinámica, poco interés en muchos de esos jóvenes desarrollarse. Me apena cuando yo cruzo por la marginal de la autopista de San Isidro ahí, que yo veo muchas jóvenes ahí prostituyéndose desde primeras horas de la mañana, y uno dice, ¿y por qué no hay una orientación y psicólogo que intervengan esas jóvenes a través del Ministerio de la Mujer y la llevan al Infotep a darle cursos de preparación para insertarla al mercado laboral y que ellas puedan vivir una vida más digna? Esas son cosas que realmente me preocupan. Son males sociales, pero precisamente, Marcelo, retomando el tema inicial, porque es una preocupación. No puede ser que en IDECO, manejando e inyectándole recursos, y un presidente que está conteste, todavía persiste el presupuesto anterior. Es verdad que Franco de los Santos encontró como heredad esos salarios de miseria y de hambre, pero también una persona en su justa dimensión y viendo este sector tiene que estructurar las mejoras. Debe de hacerlo, porque entonces el gobierno del cambio debe hacer la propuesta del lugar. Y oye, lo que tú estás diciendo es tan importante que uno puede ver. Lo que sucede es, señores, que los sectores financieros, entiéndase, banco, cooperativa y cosas, no son muy dados a irar los conflictos que de manera interna se suscitan ahí. ¿Por qué no se hace eso? Porque inmediatamente se forma un efecto dominó, y cuando usted hace la denuncia de cualquier desfalco o de irregularidad en una cooperativa o en un banco, ¿qué es lo que hace la gente? Ir masivamente a buscar su dinero. Entonces, como son sectores cuyo accional y desarrollo depende de la evolución que tienen del dinero, prefieren hacer silencio. Pero no es que no suceda. Mira, en esos bancos hay trabajadores, yo te lo digo como abogado laboralista, que me encuentro con procesos en los tribunales de trabajadores que han hecho desfalco en bancos, y eso se queda calladito, eso no se menciona. Así es. Pero son muchos los casos que se dan. En el sector cooperativista no se airea mucho, pero también se dan. Pero lo cierto es, Marcelo, que nosotros tenemos esa preocupación y vamos a hacer los aprestos para dignificar el colaborador, el empleado de IDECO, que tiene una responsabilidad. Justo este mes que nosotros estamos, los cooperativistas y la población que sí tiene ese sentir por el cooperativismo, en justa fiesta, y es un momento oportuno para hacer la propuesta del lugar, remitirla al Congreso, al MAP y al Poder Ejecutivo para que eso cambie. Pero, ¿tú crees que no ves ahí? Mira, oye bien, en el IDECO los salarios son completamente deprimidos. Inclusive hasta los representantes regionales, oye bien, representantes regionales que tienen en sus hombros la encomienda de fomentar y crear una serie de cooperativas, lo que tienen son salarios de miseria. Claro, por eso nosotros lo referenciamos. Ahora, miren, señores, oye bien, hay uno que era un representante, yo me voy a reservar el nombre, aunque mucha gente se lo van a imaginar, que él era representante de un sector ahí, pero ese señor hacía inversiones millonarias en campaña política. Bueno, déjalo ahí. Está muy caliente, Teddy. Me saliste huyendo ahí. Bueno, señor, el doctor vino duro y curvero. Miren, lo cierto es que precisamente, y como estamos analizando estos temas aquí, el pasado sábado en nuestro programa, en nuestro espacio, referenciamos
un dime y directo, unas incongruencias, y nos vamos a apoyar de un programa hermano de investigación, el cual también vamos a utilizar y darle los créditos que vamos a utilizar su material, pero nosotros queremos llevar la luz del entendimiento y nos referimos a un diferido entre un sargento mayor ya retirado o quizá cancelado de la policía y su cooperativa La Copol, donde el general Claudio Peguero, que es el presidente del Consejo de Administración de esa cooperativa, estuvo aclarando. Así que vamos con este infomercial importante que hemos preparado para ustedes. A reclamar mis fondos, como es sueldo por año, cuando cumplo 20 años, y los ahorros. En total, como 496,000, casi 500,000 pesos. ¿Usted tenía ahorrado o sí, tiene o ahorrado? tengo ahorrado. Lo que pasa es que la cooperativa tiene una política, no es en base al reglamento, como dice la ley 127.64, sino como política, que le dan un sueldo por año. Ahora bien, ese sueldo por año se lo dan al policía es cuando lo cancelan o cuando se va, pero no obstante cuando lo cancelan. Eso. Y por ejemplo, en el caso de la cooperativa, yo vi a este señor decir que la cooperativa no tiene estatutos, que no lo pudo encontrar en ninguna parte, y nada de eso es cierto. O sea, los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración están publicadas en el portal, en un área privada de acceso solamente a los socios. Entonces, yo creo que él no hizo su debida diligencia, él no hizo su tarea. Yo lo escuché decir que él solicitó su pensión, él no solicitó su pensión. Él intimó mediante un acto de alguacil al director general de la policía para que le entregaran su dinero, y dentro de muchísimas cosas que decía esa intimación, él estaba hablando de que quería su pensión, pero ese no es el procedimiento para solicitar la pensión. Y ese no es el procedimiento. Él dice que quería desvincularse de la cooperativa, pero los estatutos establecen claramente cómo tú te puedes desvincular de la cooperativa. Él no hizo eso, o sea, él nunca agotó el procedimiento de eso. Él se está quejando de que no le querían entregar su dinero. Los ahorros se entregan a partir de que se culmina el proceso de desvinculación. Cuando la cooperativa es notificada, a las 48 horas nosotros estamos depositando. A ese señor ya se le depositó sus ahorros, el monto de sus ahorros se le depositaron. Lo que hago es que intimo al general Claudio Peguero Paredes, que es director Es el de la inspector cooperativa, general de la policía. inspector general de la policía, y también es director de la cooperativa. O sea, tiene dualidad de funciones. No sé si hay un manual en la policía o si en la cooperativa hay un manual que eso lo prohíba, pero yo creo que tiene que estar prohibido por ética. Por cierto, aprovecho para aclarar una cosa. La cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los miembros de la Policía Nacional no es estatal, no es de la policía, es de los policías. Es una empresa privada, propiedad de los 40,000 policías que son los socios, no es estatal. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, pedirle a Comunicación Estratégica de la Policía que haga algo. Entonces, este señor Ovalle dijo en este programa una serie de imprecisiones que no son ciertas. Yo no estoy desempeñando una doble función en el Estado, yo no estoy percibiendo una doble remuneración por el Estado, y a mí el director general no me designó en esa posición. Yo fui electo en una asamblea general de socios. Que él no votó en esa asamblea, ¿sabes por qué él no votó en esa asamblea? Porque la ley de cooperativas establece que las cooperativas que tienen más de 1,000 socios se hacen entonces por delegados y por distritos. Por representación. Por un tema de volumen y por un tema de despliegue territorial, se hacen por delegados. Se hizo por delegados la Asamblea Constituyente. Bueno, en porque el no podrían 2017. votar los 40,000 al mismo tiempo. Correcto. Entonces votan alrededor, al día de hoy, en esa asamblea que yo resulté electo, el 8 de agosto del año pasado, votaron 360 y tantos, me parece, delegados. Ahora una cuota representativa. Ahora estamos trabajando en estructurar los distritos cooperativos, que van a terminar de ser un poquito más de personas en esa representación, que va a tomar en cuenta tanto el volumen como las unidades y demás, para que haya una mayor representatividad de todo el mundo. Y esos delegados son los responsables de comunicarse con los socios que ellos representan. Miren, estuvimos observando ahí ese pequeño infomercial que hemos preparado. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos vamos a analizar meridianamente todas las imprecisiones que ambos actores de esta Copol han hecho. Así que, señor director, a una pausa comercial y en breve retornamos en Cooperativismo y Desarrollo.
Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de $600 de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, señores, ustedes saben que el pasado sábado analizamos, inclusive pusimos un material estrictamente de este sargento mayor que pidió su pensión y alegó de que no se le había entregado los haberes, como dice la ley 127-64, que cuando usted sale de una cooperativa por moto propio, hizo una cooperativa cerrada, como es la COPOL, que es íntegramente de los policías que conforman ese cuerpo de orden y paz de la República Dominicana. Y él decía y tenía una serie de alegatos, bueno, pero nosotros tenemos que ser justos. Y en el pasado programa referenciamos, vamos a escuchar las dos campanas. Bueno, puesto que ahí entonces pusimos un material integrado también donde sale el presidente del Consejo de Administración, el general Claudio Peguero, analizando y diciendo, dando los detalles del lugar. Miren, el sargento mayor dice que se retiró y que no le habían entregado sus ahorros. Lo encontramos extraño. Bueno, ese presidente del Consejo de Administración estableció de que ya se le entregó, se le depositó sus ahorros, lo que sus haberes. Bueno, el militar retirado o cancelado alega de que el general tiene una doble función, de que es inspector general en la policía allí o supervisor, y que también la cooperativa es presidente de la cooperativa. Bueno, es fruto de una asamblea y lo dijo. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie, sino en la justicia, siendo justo desde este espacio. Y también apuntalando, viendo para que ustedes vean cómo y puedan observar cuáles son estos dimes y diretes que hay en muchas cooperativas. Y nosotros vamos a hacer un estudio pormenorizado de todas las cooperativas, de su comportamiento, de su política crediticia. Porque si existe cooperativas que sí les rinden un gran beneficio a sus socios, existen otras que lo quiebran y lo empobrecen. Estamos contestos en eso y lo vamos a analizar y lo vamos a decir aquí, no tenemos compromiso con nadie, Marcelo. Entonces, en ese sentido, vimos cómo está aflorando la verdad y que todas estas impresiones que ambos han dicho, cada quien en su verdad, en su justa reclamo, pero sí apelar a lo que es justo, a lo que es los procesos y los procedimientos establecidos. Ese general ha dicho, bueno, yo fui electo a una asamblea, el cual él no votó, alegaba porque la cooperativa de la COPOL es una cooperativa por delegados, Marcelo. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo escuché la expresión de ambos actores. Noté que el general dijo que a él se le entregó el dinero. Exacto. Ahora, la interrogante que yo me hago es la siguiente: ¿se le entregó cuándo? ¿Antes del ir o después de dar las declaraciones? Es un interrogante. Sí. Claro, porque él dice, no, ese señor se le depositó su dinero. Ahora, si él dice, mire, cuando él vino aquí ya él había recibido el dinero, ya eso es otra cosa. Entonces me crea como esa nebulosa. Una y pequeña duda. Y yo le digo, porque aunque no soy militar, yo conozco los de códigos, ese tipo de disciplina. Cuando ustedes ven que un sargento se aboca a ir a un programa de televisión a dar una declaración y haciendo una denuncia en contra de su institución o de un general,
por lo regular yo trato de prestarle un tanto de atención, porque en esos lugares, aún cuando ya no pertenezcan a la institución, como que suscite siempre el temor, el respeto al superior. Ahora, yo le voy a decir algo aquí, al margen de lo que dijo ese sargento, esa cooperativa tiene que revisarse. Ante mí han llegado algunas denuncias de que no se está actuando de una manera correcta, Como la visión nuestra tampoco es venir aquí a denigrar a ningún tipo de cooperativa, yo le digo al general Claudio Peguero que si él quiere puede venir aquí, no sé, sí, claro, lo hablamos. Claro, y yo claro. le hago 2 o 3 preguntitas. Claro. Yo le hago 2 o 3 preguntitas, que venga aquí. Porque hasta donde yo tengo información, la cosa no es no se está manejando del todo clara. Lo que sucede es que dentro dentro de los policías y militares siempre hay como cierto hermetismo y la gente tiene temores a que lo cancelen y que contra ellos se actúe, porque si un oficial superior, entiendes, un general de mayor para arriba, se da cuenta que cualquier subalterno no ha hecho cualquier denuncia que le afecte, usted sabe que se la cobran con los servicios. Y no hay nada peor para un policía o un militar que cuando tiene en contra a los jefes, es que le ponen unos servicios, le ponen una serie de cosas que arbitrariedades y situaciones sí, incómodas. Bueno, lo cierto es que qué bueno que tú le has hecho, y vamos a hacer los aprestos para que tengamos ese presidente que venga en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la COPOL. Aquí tuvimos en un pasado programa al encargado de educación Ángel Aybar, cooperativista Ángel Aybar, con nosotros, y que bueno, habló de los planes, de todo, pero ahora en este diferido dime y direte que se ha, o dime que te diré, que se ha suscitado en la COPOL, es justo que nosotros también establezcamos las 2 campanas verdes. ¿De qué se trata? Miren, señores, y brevemente cambiando de tema, pero ahí mismo, Marcelo, a sabienda de que en los últimos años, y eso es una necesidad sentida propiamente de la autogestión, la asociatividad y sumado a eso la autogestión que hace el hombre en estas empresas sociales para garantizar y llevar garantías sociales, económicas y demás a la familia. Cuando usted está afiliado en una cooperativa, bueno, usted establece esto como línea de acción primaria: la seguridad, el crecimiento, la libertad económica, la libertad espiritual inclusive. Eso suscitan y conforman la cooperativa. Ahora tenemos una gran pregunta, señores. ¿Existe algún beneficio económico particular en crear alguna cooperativa? Puesto que los números que tenemos aquí no han llegado referencias. Cooperativismo y desarrollo, si queremos formar una cooperativa y queremos, ¿y qué hacemos los apretos? Bueno, lo orientamos, lo mandamos al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo para que se conforme la primera célula nuclear de un espacio cooperativo, una entidad, que es el comité gestor. Ahora, vamos a establecer algunas puntualizaciones. En primer lugar, no existe ningún beneficio en lo absoluto para aquel grupo o aquellos que inician, los pioneros en iniciar una cooperativa. No hemos enterado en el pasado reciente de que personas que han creado una cooperativa, a la hora de pasar la Asamblea General de Socios y Delegados y a la hora de repartir los excedentes, se quedaban los excedentes en 15 personas, en 10, 11, 12 personas que gestaron la cooperativa. Miren, para que tengan una idea, los excedentes son las ganancias que se distribuyen en cada socio por el esfuerzo individual que se hace. Ahora, ese esfuerzo nadie puede lucrarse del trabajo de los demás. Entonces, figúrese usted una cooperativa, vamos a suponerla de 3,000 socios, y que generen 5 millones de pesos, ejemplo, ¿verdad? Es una hipótesis, que generen 5 millones de pesos. En vez de esos 5 millones de pesos distribuirse equitativamente en función del esfuerzo individual
que cada socio hizo, no, se distribuían entre los que crearon la cooperativa. Eso no puede ser y no es así. No existe beneficio alguno más que el mérito, el honor y que usted quede en los anaqueles históricos para siempre de esa cooperativa, en gestar, en coadyuvar junto con los demás que tienen vínculos comunes, porque es el primer paso, porque yo no puedo crear una cooperativa con desconocidos. Tengo que reunirme con Marcelo y decirle, mira, vamos a formar la cooperativa de todos los abogados que están en litigio laboral. Tú dominas eso, al menos de que hay asociaciones de abogados que sí tienen su cooperativa. Para poner un ejemplo, es el vínculo común. Ahora, no existe mérito más que aquel que pueda usted referenciar en cuanto a sentirse gratificado por el deber cumplido, pero no el monumento económico, no se le paga por usted crear una cooperativa, y tampoco nunca pensar que porque usted forma una cooperativa es entidad de usted. Nos hemos topado en el devenir de todo este periodo caminando este espacio dentro del cooperativismo con propuestas que yo quiero comprar una cooperativa, pero ¿y cómo que tú quieres comprarle? Que eso no puede ser. Entonces, para eso existen las agendas educativas, el quinto principio que reza educación e información continua y permanente, establece eso. Así que queríamos referenciar para que aquellos que en un determinado momento de sus vidas, la vida lo colocó en la iniciativa y la buena voluntad de crear un proyecto cooperativo y usted lo creó, no crea que esa cooperativa es de usted. Las cooperativas no tienen propietario individual, es colectivo. Usted participa, usted es un miembro que tiene una participación activa en lo social y en lo económico en su cooperativa, pero nunca creerse, porque si es así, entonces voy a citar la primera cooperativa del país, la Comano Guayabo, 75 años de historia, de orgullo, y dándole un buen servicio a esa comunidad y al país entero. Bueno, pues si fuera así, entonces esos pioneros que iniciaron 75 años atrás la cooperativa de Mano Guayabo, sus descendientes, la cooperativa tendría que poner un salario todo de 100,000 pesos mensual. Si es así, entonces no. Están ahí una hermosa galería en Mano Guayabo de esos iniciadores, y ese es el orgullo más grande que puede registrar una comunidad, un conglomerado en cuanto a la formación de estos espacios, Marcelo. Mira, la distribución, pudiéramos decir, de manera excesiva y abusiva es algo que uno tiene que condenar, aunque también aclarar que algún tipo de diferencia debe de hacerse en esa retribución. Por ejemplo, nosotros dos somos miembros de una cooperativa, pero yo simplemente hago mi inversión y no paso por ahí. Aportes. Exacto, yo hago los aportes, pero aparte de eso, tú también desempeñas una función dentro de la cooperativa. Así es. Y tú estás trabajando. Entonces, de tu parte debe de existir cualquier otro estímulo, porque así mismo lo establece el Código Laboral Dominicano. Por ejemplo, nosotros creamos una empresa y somos socios en el 50 y 50. Pero aparte de eso, yo soy el administrador de esa empresa y tú nada más tienes la inversión. Ahora, ¿qué resulta? Que en un momento dado yo decido romper la sociedad, a mí hay que pagarme prestaciones laborales de eso, y a ti no, porque el que trabajó fui yo. Exactamente. ¿Me entiendes? Miren, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir analizando este tema muy importante de que si existe algún beneficio particular en crear una cooperativa y otros temas que hemos estructurado para ustedes, para el deleite de ustedes. Así que, adelante, señor director. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector,
cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intran, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intran, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros. La verdad que para nosotros es un alto honor, un placer saber que usted está ahí esperando. Miren, precisamente en el tema que estamos tratando para ustedes, y es una preocupación de nosotros, de Cooperativismo y Desarrollo, de que entiendan que al momento de iniciar un proyecto cooperativo no existe alguna remuneración más allá que el honor del deber cumplido. De acuerdo. Ahora, el doctor Marcelo establece que cada trabajo y esfuerzo físico, intelectual, tiene que ser recompensado. Sí, como las cooperativas tienen un sentido de colaboración y el lucro no se establece en esta empresa que es de todo, existe por el esfuerzo de los consejeros, de los que administran, una recompensa, y vamos a decirlo así, son unos viáticos que se le otorgan, porque si usted, un consejo de administración tiene que reunirse mensual y tiene que trasladarse, utilizar un combustible, una gasolina, movilizarse para ir a trabajar para todos los socios, entonces es justo que se le acredite en función de las capacidades económicas de la cooperativa algún incentivo que pueda entonces cubrir ese desplazamiento y demás. Miren, señores, nosotros siempre tocamos temas íntimamente ligados a el desenvolvimiento social, apelando a ese sentido de responsabilidad social. Y si existe, como es concebido, alguna deuda social por demás, también satisfacer, cumplir con esa deuda social. Miren, las migraciones en el mundo entero es un fenómeno históricamente que se ha establecido. La movilidad social. El ser humano es un ente que tiene que procurar su bienestar para poder vivir en la tierra. Y entonces, cuando hay condiciones adversas al desarrollo humano, ¿qué hace? Que se existe y se plantea un desplazamiento, y esa es la llamada migración. Ahora, lo que está pasando con la República Dominicana, con nuestro país, es intolerante. O sea, esta invasión haitiana es una realidad que es asqueante, da asco. Y queremos llamar a las autoridades dominicanas, las autoridades de migración, el gobierno central. No podemos mancillar la soberanía de una nación. Nosotros, esto nos costó mucho. El padre fundador, nuestro padre Juan Pablo Duarte, dio mucho para que hoy tengamos un gentilicio, una nación libre, independiente. Señores, Marcelo, nosotros una preocupación, es verdad que la República de Haití adolece de todo, es un estado fallido. Vimos en el pasado reciente cómo el presidente del país, Luis Abinader, en la ONU, un discurso magistralmente brillante, apuntalando la desgracia haitiana, el problema, la República Dominicana no puede, el olvido de la comunidad internacional. Hay un flujo migratorio, un éxodo masivo de haitianos, no solamente aquí en América Latina entera, donde año tras año 38,000 ciudadanos haitianos migran específicamente a Chile, Brasil, y ahora han tomado una ruta que es adversa, que es del lado de Tijuana, el río Bravo, un campamento en Tesa, 12,000 haitianos. ¿Cómo salen de una nación empobrecida, señores, que lo adolece todo? Hoy, si hubiese mecanismo de que ese dinero que para esa movilidad de todos estos haitianos que migran con sus hijos, fruto del hambre, de la precariedad,
se hubiese invertido allí, vienen los planes y estructuraciones, pero sobre todo la carga tan fuerte, Marcelo. Entonces no podemos así, esto no da, ya es un problema, señores. Mira, que tenemos que apuntalar. Mira, Teddy, mucha gente se ha asombrado de esa migración, sobre todo de esos haitianos de Texas, pero lo que pocas personas se han detenido a pensar es por qué esos haitianos fueron de esos países del Mercosur hacia los Estados Unidos. Bueno, pues te puedo explicar lo siguiente. Tú sabes que como uno ha estado tan ligado al deporte, en los países Chile como Brasil y eso se han efectuado competencias olímpicas. Entonces ha sido necesario para ello la construcción de una serie de infraestructura para albergue deportivo, estadio y cosas así, que solicitaron a través del Ministerio de Trabajo de su país la colaboración de mano de obra haitiana. Entonces ellos fueron a esas construcciones para esos Juegos Olímpicos y cosas, muchos se quedaron viviendo allá. Y de ahí que se le hace ya esa mano de obra que fue remunerada por allá, le hace más fácil irse a los Estados Unidos. Pues yo tengo varios clientes que se fueron para allá, para Brasil, que se fueron para Chile a trabajar. Y de ahí entonces cruzaron allá. Ahora bien, en este momento es como si el presidente Luis Abinader iba caminando por un lugar y le cayó una manzana en la mano. Ese problema migratorio que ha afectado a los Estados Unidos le da toda la calidad legal, moral a él para apretar la situación. Déjame decirte que la República Dominicana, oye, para que tú veas la irresponsabilidad de los gobiernos nuestros, en el 2015 nacieron 19.200 niños haitianos. Pero aquí en territorio dominicano. Sí, sobre todo en la frontera. En el 2016, 18.333. En el 2018, 23.263. Escuchen. En el 2019, 27.984. Y en el año 2020, 39.322. En plena pandemia se aceleró. Déjenme decirle que el 88% de los extranjeros que viven en el país, el 88.5% son haitianos, y que ellos le consumen al presupuesto nacional el 10%. Ustedes se imaginan, esos son unos 5.300.000 pesos. Entonces yo le digo a ustedes lo siguiente: ninguno de los ministerios, ni siquiera los ayuntamientos que el Estado Dominicano ha dicho por la Ley General de Presupuesto que les toca el 10%, se le ha dado, apenas le dan un 3%. Ustedes ven el presupuesto que se lleva el Poder Judicial, que es completamente deprimido. Mire, y que aquí el 250% de lo que es el presupuesto que se invierte en educación, oye bien, nosotros el 4% y ellos no consumen el 10%. Es decir, que el presupuesto invertido en los haitianos es superior, es el 250% de lo que aquí se invierte en educación. Y tenemos entonces, y lo tenemos como enemigo, porque no se sienten satisfechos aún así con todo lo que nosotros le hemos aportado. El presidente tuvo mucha gallardía, pero debe aprovechar este momento, sobre todo con el tema de la regularización, para ponerle el cascabel al gato. Si pierde esta oportunidad, la verdad es que nos vamos a embromar, porque tiene todas las posibilidades. Miren, la verdad es que es un tema muy preocupante. Entendemos de las necesidades urgentes que padece nuestro hermano país vecino de Haití. Entendemos el aspecto humano, muchos niños allí sufriendo inclementemente de todo, los ancianos, pero también no podemos cargar con esta triste realidad, señores. Queríamos nosotros analizar este tema con mucho pesar, y ojalá la divinidad y el Todopoderoso ilumine a ambas naciones y las naciones del mundo, y puedan entonces coadyuvar a un mejor porvenir en Haití, que es un país valeroso, valiente y de una historia muy profunda. Miren, señores, hemos llegado al final de este espacio.
no sin antes decirles que nos sentimos muy gratificados de compartir esta hora con ustedes. Y será, Marcelo, hasta el próximo sábado, donde nos reencontremos aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima. Bye bye.